Padre dijo: ¿a quién enviaré? Y Jesús pudo contestar: envíame a mí. Aleluya. Voluntariamente tomó, gloria al Señor, la responsabilidad de cargar el pecado de la humanidad. El Antiguo Testamento, gloria al Señor, aleluya, gira alrededor, gloria al Señor, de promesas que fueron dadas al hombre, que confiara en que habría oportunidad de que el hombre pudiera ser reconciliado. El Padre usó a los profetas, usó a los jueces, usó a los sacerdotes, usó a los reyes, pero la humanidad no entendía, aleluya, el mensaje que traían estos portavoces del Señor. De tal manera que entonces en el corazón de Dios está el deseo de enviar, aleluya, un sacrificio perfecto que reemplazaría todos los demás sacrificios hechos, aleluya, en el Antiguo Testamento. Se guardan 400 años de silencio, y en estos 400 años de silencio algo hermoso sucede, que había una profecía que había sido dada y que, aleluya, comenzaba a tomar cumplimiento con la aparición de un ángel a María, declarando que ella sería bienaventurada entre todas las mujeres y bienaventurado sería su fruto, porque traería a luz al Mesías. Y gloria al Señor, no hay otro nombre como el nombre de Jesús. Bíblicamente se identifican 21 nombres, aleluya, para el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden dar gloria, honra? Aleluya, nombre poderoso que todavía no ha podido, gloria al Señor, ser reemplazado por ningún otro nombre, gloria a Dios. La palabra dice que gloria a Dios, el nombre de Jesús, toda rodilla se postrará y todo hombre confesará que Él es Dios. Aleluya, de tal manera que la profecía tomó lugar cuando milagrosamente queda embarazada María, la escogida, gloria al Señor, dentro del linaje de David, para que naciera Jesús como el Salvador del mundo. Hay, aleluya, 4 escenarios de la vida de Jesús. Los demás quedan en anonimato. Cuando hablamos de la vida de Jesús, pudiéramos recordar su nacimiento. Y su nacimiento, aleluya, fue, gloria al Señor, agregado al testimonio de los pastores que pudieron, aleluya, ir al pesebre y ver que había nacido el Mesías. A los 2 años de edad es el otro acontecimiento que marca la historia de Jesús. Y aquí dan testimonio los magos del oriente, porque le llevan obsequio, gloria al Señor, a Jesús, al niño Jesús, a los 2 años de haber nacido. Gloria al Señor. El próximo acontecimiento queda en anonimato, todo lo demás de ahí, y es a la edad de 12 años que se pierde Jesús y es encontrado, aleluya, en el santuario con los escribas y maestros de la ley. Allí sus padres encontraron a Jesús. Y luego, 18 años después de este escenario, entra Jesús para ser bautizado por Juan el Bautista. Se abren los cielos y una voz del cielo dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. 4 escenarios de la vida de Jesús que, aleluya, fueron los que marcaron, gloria al Señor, su nacimiento, su infancia, gloria a Dios, su niñez y su adultez, gloria al Señor. En toda esta trayectoria vive Jesús. Jesucristo inicia su ministerio. Solamente 3 años y medio era lo que le restaba para llevar a cabo su ministerio. Dentro de su ministerio, gloria al Señor, hay una gran experiencia hermosa, y es que Jesús, gloria al Señor, escoge a 12 discípulos, 12 hombres imperfectos, para instruirles y que a través de ellos, aleluya, pudiera el evangelio ser esparcido y llegado hasta los fines de la tierra. Cuando miramos, gloria al Señor, aleluya, en la vida de Jesús, en muchos momentos dados Jesús, gloria a Dios, pronunció: mi hora no ha llegado. Pero gloria al Señor, cuando estos 3 años y medio concluyeron, en la última cena, gloria al Señor, había una triste, gloria a Dios, acción de uno de sus discípulos, gloria a Dios, conocido como Judas.
gloria al Señor, había puesto en su corazón entregar al maestro. Y cuando miramos, aleluya, la cita bíblica redactada, gloria al Señor, en Gloria a Dios capítulo 22, podemos leer: estaba cerca la fiesta de los panes sin levaduras, que se llamaba la Pascua, y los principales sacerdotes, los escribas, buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad como entregarlo. Gloria al Señor. Proseguimos. Gloria al Señor. Quiere decir que ya el corazón de Judas se había corrompido. Los religiosos, gloria a Dios, del Sanedrín buscaban cómo acusarle y ya habían hecho un complot con Judas. Lucas 22 habla de la conspiración donde se organizaban los sacerdotes, escribas, ancianos del pueblo y toda jerarquía sacerdotal en el Sanedrín. Judas aceptó la oferta, gloria al Señor, de 30 monedas de plata. Y esto, gloria al Señor, queda marcado en el reloj de las 3 de la tarde, el viernes antes de Jesús ser apresado. Vive Jesús, y aquí, despidiéndose de ellos, le da la advertencia a Judas y le da la advertencia a Pedro, aleluya, que su hora había llegado. Proseguimos. Sabiendo Jesús que estaba, aleluya, ya el reloj del Padre, marcando que su hora le había llegado, se cree que, gloria al Señor, de las 9 a la medianoche, se escondió con discípulos seleccionados al Getsemaní. Y cuando subió al Getsemaní, dice que sus lágrimas eran como gotas de sangre. Clamaba al Padre para que le pudiera dar la fuerza, y aún en su humanidad de hombre expresaba al Dios Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen en su corazón. Él sabía que había una traición de Judas, había una traición del Sanedrín, había una traición de los maestros de la ley, pero allí cargaba el peso del pecado, y en su humanidad pudo dar una expresión: Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Había, aleluya, entregado su voluntad humana, y ya para las 9 a 12 de la medianoche, ya el pecado de la humanidad completa estaba sobre los hombros de Jesús. Y así, porque la hora le había llegado, a la hora tercera, gloria al Señor, se acerca nuevamente a sus discípulos y les dice: dormir ya, descansar, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Y, aleluya, diciendo estas palabras, se acercaba un grupo de líderes sacerdotales con Judas, quienes, aleluya, portaban sentenciar a Jesús y tomarle preso a esa hora de la medianoche. Proseguimos. Gloria al Señor. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas, palos, de parte de, aleluya, gloria a Dios, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Mire cómo se acercaban a Jesús como si fuera un criminal. Gloria a Dios. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó Judas a Jesús y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron manos a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman a espada perecerán.
¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumpliría así las escrituras de que es necesario de que así acontezca. En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me aprendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos huyeron dejándole. Y yo quiero que usted vaya sintiendo la agonía de Jesús. Cuando Jesucristo llega, aleluya, a ser sentenciado, su sentencia viola la ley romana, la ley judía. Gloria al Señor. Jesucristo no podía haber sido, aleluya, arrestado y sentenciado en esa medianoche. Pero Jesús vino a mostrar que Él no tenía nada que temer. Con Él, aleluya, había el testimonio del Padre, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. De tal manera que la noche en que fue arrestado, se cree que aproximadamente a las 12, gloria a Dios, y media de la noche, fue llevado ante Anás, Caifás y la asamblea de los líderes religiosos llamada Sanedrín. Después de esto fue llevado ante Pilato, el gobernador romano. Luego fue regresado a Herodes y llevando nuevamente a Pilato, donde lo regresaron, quien finalmente lo sentenció a morir. Los juicios de Jesús constaron de 6 eventos, 3 de ellos en la corte religiosa y 3 ante una corte romana. Jesús fue juzgado ante Anás, el sumo sacerdote saliente, Caifás, el sumo sacerdote en funciones, el Sanedrín. Él fue acusado en estos juicios: eclesiástico, de blasfemia, por afirmar ser el Hijo de Dios y el Mesías. Los juicios religiosos ante las autoridades judías mostraron el grado en que los líderes judíos odiaban a Jesús, porque ellos desatendían y descuidaban a sus propias leyes, y Jesucristo venía a cumplirlas. Se cree que, aleluya, hubieron ilegalidades aplicadas a Jesús según la ley judía. Ningún juicio podía llevarse a cabo en alguna celebración, y Jesús fue juzgado ante la Pascua. Cada miembro de la corte debía votar individualmente para condenar o absolver, pero Jesús fue condenado por una gritería de protestas y de desaprobación, y no por los sacerdotes. Si se daba la pena de muerte, debía pasar una noche antes de que la sentencia fuera llevada a cabo. Sin embargo, solo pasaron unas cuantas horas antes de que Jesús fuera puesto en la cruz. Los judíos no tenían autoridad para ejecutar a nadie. Sin embargo, se las ingeniaron para ejecutar a Jesús. Ningún juicio debía llevarse a cabo por la noche, pero este juicio se hizo antes del amanecer. Se debía proporcionar al acusado consejo y representación, pero Jesús no tuvo ninguna representación. No debía hacerse preguntas de autoincriminación al acusado, pero a Jesús le preguntaron si él era el Cristo. Proseguimos. Sentencia final. Los juicios ante las autoridades romanas comenzaron con Pilato, después que Jesús había sido golpeado, algo que era ilegal también. Gloria al Señor. Los cargos llevados contra él eran muy diferentes a los cargos de sus juicios religiosos. Él fue acusado de incitar a la gente a una revuelta, prohibiéndole al pueblo pagar impuestos y clamando ser un rey. Pilato no encontró razón para matar a Jesús, así que lo envió de regreso a Herodes. Herodes ridiculizó a Jesús, pero queriendo evitar la responsabilidad política, lo envió de regreso a Pilato. Este era el último juicio, por lo que Pilato mandó azotar a Jesús,
tratando de aplacar la animosidad de los judíos. La flagelación judía era un castigo terrible que consistía de 39 latigazos durante su sentencia hasta su crucifixión. En un esfuerzo final por soltar a Jesús, después de haberlo azotado y agolpeado, Pilato ofreció que el prisionero Barrabás fuera crucificado y Jesús liberado, pero fue en vano. La turba gritó que Barrabás fuera liberado y Jesús crucificado. Pilato le concedió su demanda y les entregó a Jesús. Los juicios de Jesús representan la máxima mofa de la justicia. Jesús, el hombre más inocente en la historia del mundo, fue encontrado culpable de crímenes y sentenciado a morir por crucifixión sin haber cometido ningún pecado. ¿Qué era la crucifixión? Esta era la pena de muerte para Jesús. 2:30 y estamos, aleluya, sumando las horas de la madrugada, donde el cuerpo de Jesús comienza a padecer todos estos castigos. La tortura de la crucifixión se realizaba según fuera la mentalidad a quien asignaran como oficial de la ejecución. El oficial de más ingenio se aseguraba de implementar el mayor tormento en su gloria al Señor operativo. Es decir, aleluya, el oficial de ejecución, mientras más tortura quería ver, era como un show, un espectáculo para los que veían en la crucifixión de esa persona. Todo crucificado tenía que ser despojado de su vestidura, quedando desnudo y no teniendo cobertura para protección de todos los golpes que se aproximaban para su cuerpo. Las flagelaciones, como hablamos, romanas, eran conocidas por ser terriblemente brutales. Generalmente consistían de 39 latigazos. El soldado usaba un látigo con tiras de cuero, trenzado con bolas de metal entretejidas. Cuando el látigo golpeaba la carne, esas bolsitas provocaban moretones y contusiones, las cuales se abrían con los demás golpes, y el látigo también tenía pedazos de huesos afilados, los cuales cortaban la carne severamente. Y estamos sumando 39 latigazos. La espalda quedaba tan desgarrada que la espina dorsal a veces quedaba expuesta debido a los cortes tan profundos. Los látigos iban desde los hombros, pasando a las espaldas, piernas, cuerpo, y continuaba la flagelación de las laceraciones, donde se rasgaban aún los músculos, producían jirones temblorosos de la carne sangrante. Las venas de la víctima quedaban al descubierto y los mismos músculos y entrañas quedaban expuestos. Y alguien que se corta un tendón, puede sentir calambre. No sé si usted ha sentido en algún momento dado darse un golpecito en el hueso del codo. Qué calambre tan fuerte siente uno en toda la mano. Esto es una señal de un tendón, aleluya, siendo maltratado. Ahora imagínese usted cortado. La víctima podía experimentar un dolor tan grande que le llevase a una conmoción hipovolémica. Hipo significa bajo, refiere al volumen, y émica significa sangre, donde la persona sufre efectos de la pérdida de una gran cantidad de sangre. Esto causa 4 efectos. El corazón se acelera para tratar de bombear sangre que no existe. Baja la presión sanguínea, la que provoca un desmayo o un posible colapso. Los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante. La persona comienza a sentirse sedienta porque el cuerpo ansía fluidos para reponer el volumen de sangre perdido. Jesús no tan solo iba perdiendo severamente la sangre y el fluido de su cuerpo, a Jesús también lo acostaron clavando sus manos en posición abierta en el madero horizontal. Esta viga se llamaba patíbulo, y en ese momento estaba separado del madero vertical,
que estaba clavado al suelo de forma permanente. Los clavos que los romanos usaban eran aproximadamente de 13 a 18 centímetros de largos, afilados hasta terminar en una punta aguda. El clavo atravesaba el nervio medial de la muñeca, y este es el nervio mayor que sale de la mano y quedaba triturado por el clavo que lo martillaba. Este dolor es similar a cuando uno se golpea el codo, como le dije anteriormente, un nervio cortado. Era un dolor que no podía ser controlado. Pero ahora imagine tomar un par de pinzas y presionar hasta triturar ese nervio. ¿Cómo se sentiría ese dolor? Gloria a Dios. Al romper ese tendón Jesús, y por tener sus muñecas clavadas, Jesús fue obligado a forzar a que todos los músculos de su espalda pudieran quedar impactados para poder respirar. Cuando Jesús fue alzado para unir el madero con el poste vertical, se procedió a clavarle los pies. El mismo dolor de haberle cortado los nervios de la muñeca, ahora eran en sus pies. Nuevamente los nervios de los pies fueron triturados. Y eso debe haber causado un dolor similar a la de las muñecas, pero ahora su cuerpo añade a este gran dolor. Al momento de estar en posición vertical, sus brazos se estiraron intensamente, probablemente sobre 15 centímetros de largo, y ambos hombros debieron haberse dislocado, se creen, al estirarlo, frente al calambre del dolor que ya tenía de haber sido sus nervios triturados de manos y pies. Cuando usted surge un dolor que le impacta, usted se pone tenso. Al ponerse tenso, su cuerpo entra en, aleluya, en una tensión donde los nervios se impactan. Ahora Jesucristo es obligado a extender sus manos, gloria al Señor, para poder ser crucificado en, aleluya, en la cruz. Una vez que la persona se cuelga en posición vertical, la crucifixión es una muerte lenta y agonizante por asfixia. La razón es que la presión ejercida en los músculos pone el pecho en la posición de inhalación. Básicamente, para poder exhalar, el individuo debe de apoyarse en sus pies, porque mientras más peso hay, menos respiración tiene. Gloria a Dios. Básicamente, para poder, gloria a Dios, respirar, tenía que, aleluya, tratar de subirse con ese gran dolor en sus pies, para que la tensión de los músculos se le aliviara tan siquiera por ese momento. Al hacerlo, el clavo desgarraría, aleluya, si el cuerpo no podía subirse, hasta que quedara finalmente incrustado en sus huesos. Para aliviar su dolor, la persona crucificada tenía que empujarse hacia arriba para poder exhalar. Este proceso continuaba hasta que la persona ya no pudiera soportar más su peso, y al perder fuerza, su cuerpo se desarraigaba completamente. El peso iba abriendo, gloria a Dios, la abertura de los clavos en la persona, en este caso Jesús. Pero gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que Jesús pudo aguantar 3 horas, aleluya, su cuerpo desgarrándose y él soportando el dolor de la cruz. Proseguimos. No tan solo estamos hablando de flagelación, de ese dolor, nervios triturados, manos clavadas, pies clavados. Ahora se agrega una corona de espinas. Se cree que eran hechas de ramas espinosas. Fueron tomadas de arbustos espinosos que crecían en forma de maleza, muy común en Palestina, siendo entretejida esta corona con ramas de acacia para que cuando se clavase fuera más dolorosa. Ahora los nervios de la cabeza también entran en un gran dolor atormentoso. Al comienzo de la primera palabra, así se encuentra Jesús, inmolido. Había experimentado 39 latigazos. Su cuerpo había sido convertido en, aleluya, un mar de sangre, que por el gran calor y sudor, quizás ya lo que había era llagas cubriendo todo su cuerpo.
había sido escupido en burlas, había sido puesta una corona de espinas, golpes, ofensa, desnudez, soledad, muerte de cruz, los clavos, resistiendo el calor de solo el gran dolor que cubrió todo su cuerpo. Aún así, Jesús no renunció a haber estado en la cruz. Y en estos momentos, con un fuerte aplauso, usted le puede decir: Jesús, no merecía que murieras por mí, y a ti doy gloria, honra y honor. Y así compartimos con ustedes un visual, aleluya, para introducir la palabra, la primera palabra, gloria a Dios. Y este himno visual es un himno muy conocido, Por la vía dolorosa. And he bore with every step the sword.
Gloria al Señor. Vamos a estar de pies y vamos a presentar al primer predicador de la primera palabra. Gloria al Señor. Y